Bienvenidos a este video en el cual hablaremos un poco respecto a la introducción de la programación. Primero comenzaremos a dar a conocer el concepto de algoritmo. Algoritmo como tal no tiene un concepto 100% definido, sin embargo lo expresamos y lo conocemos como una secuencia finita y ordenada de pasos en el cual tiene como determinación darle la solución a algún problema o situación. Su estructura es lógica y precisa y debe de tener bien definido su punto de inicio o partida y su punto final o determinación, en el cual es la solución. Características de los algoritmos. Precisos. Los algoritmos deben de ser precisos en el tema abordado, es decir, que no deben de ser ambiguos o subjetivos. También deben de ser precisos cuando este mismo algoritmo se utilice en la misma entrada, debe de dar el mismo resultado. Ordenados, es decir, que debe presentar una secuencia precisa y exacta para que su lectura sea clara, lógica y de solución al problema. Finitos, es decir, que todo el algoritmo debe de tener un fin determinado, no puede prolongarse a infinito. Concretos, todo elemento que sea incorporado en debe de dar un resultado en las funciones que cumple. Los algoritmos constan de 3 elementos, que son la entrada, que son los elementos principales para que el algoritmo funcione. Rutina de principal o procedimiento. Esto quiere decir que se le conoce como el desarrollo, en cuál son la serie de pasos para la solución de un problema determinado. Y la salida es el resultado a la solución de dicho problema. Tipos de algoritmos. Existen 4 tipos de algoritmos. El primero es computacionales, cuya resolución depende de cálculos, en el cual es utilizado un dispositivo, ya sea calculadora o computadora, para su resolución. Esto lo hace un poco menos complicado. También son conocidos como cuantitativos porque hace el uso de cálculos matemáticos. Dicho estos, al hacer utilizado el mismo algoritmo en otra situación, debe de dar la misma salida, es decir, que ya no se pueden cambiar los pasos. El otro algoritmo es no computacionales. Estos son realizados por el ser humano, en el cual es una serie de pasos que sí puede presentar cambios, sin embargo, permite que se llegue al mismo punto. Ejemplo de algoritmo computacional. Bueno, algoritmo se puede ver presentado en las básculas que se encuentran particularmente en los centros comerciales, porque, al hacer uso de primero nos da la bienvenida, posteriormente nos solicita el ingreso de la moneda, posteriormente nos calcula el peso, la altura, el IMC, después de eso en la pantalla nos presentan los resultados, nos permite imprimir los resultados, que sería el ticket, y para finalizar nos da una despedida. Todo esto es un algoritmo computacional porque no lo realizamos nosotros, lo realiza un dispositivo, en este caso alguna computadora. Un ejemplo de algoritmo no computacional puede ser la organización de un viaje, ya que cada persona puede organizarlo de diferente forma, pero sin embargo llegaría a su punto, que es el viaje, y particularmente primero se viene haciendo elegir el destino, las personas que van a asistir, posteriormente la cotización de boletos, lugar de destino, hospedaje, comidas y demás, posteriormente la compra de estos, y al final se llegaría al destino que uno desea llegar, y sería un algoritmo no computacional. Algoritmo es el gráfico, el cual se presenta mediante un diagrama de flujo. Es un poco más visible y es utilizado particularmente para datos cuantitativos porque nos ayuda a una mejor explicación. El otro tipo de algoritmo es pseudocódigo. Esto quiere decir que es un código falso, sin embargo es utilizado particularmente para datos más cualitativos porque es utilizado solamente con palabras claves que nos ayudan a armar este código. Un ejemplo de
algoritmo de diagrama de flujo sería el siguiente. Dado 3 números, determinar si la suma de cualquier pareja de ellos es igual al tercer número. Si se cumple esta condición, escribir iguales y en caso contrario, distinto. Bueno, como lo observamos en el diagrama que aparece en la presentación, podemos ver que primero se coloca la palabra inicio, posteriormente en un recuadro de entrada de datos se pone leer A, B y C, que serían los datos, A, B, C serían los números. Posteriormente se coloca un rombo que sería la toma de decisiones, que sería A más B es igual a C. Si es sí, serían que son iguales. Y si es no, se hace otra siguiente operación que sería A más C es igual a B. Si este es sí, serían iguales. Si esta es no, sería hacer otra operación que sería ahora C más B es igual a A. Si este llega a ser igual, sería iguales. Y si no es, se concluye con que son distintos. Y al final de este se pone en fin. Lo cual, esto sería todo del ejemplo de este algoritmo. Ejemplo de un pseudocódigo. Primero vamos a definir qué se va a hacer, que sería calcular la edad de una persona. Como punto número 1 escribimos inicio. Como punto número 2 ponemos escribir y entre comillas ingresar tu año de nacimiento. Punto 3, leer y entre comillas la letra A minúscula. Y se podría referir al paso 2. 4, escribir entre comillas ingresar el año actual. 5, leer entre comillas la letra B, que sería el paso número 4. Y al final se haría la operación que se pone como A es igual a B menos A minúscula. Y punto número 7 sería escribir tu edad es A mayúscula. Y como punto 8 sería el fin. Esto es un pseudocódigo. El planteamiento del problema a resolver consiste en 3 pasos fundamentales en los cuales esto nos ayuda o nos permite a la resolución del problema. El primer paso es el análisis de los procesos requeridos para la solución del problema. En este apartado tenemos que tener muy determinado todas aquellas variables que se van a involucrar, los tipos de datos, el momento en el que se va a solicitar a los usuarios la información y también el uso correcto de este, porque si tenemos algún fallo es porque nos saltamos alguno de estos puntos fundamentales en el análisis del proceso, lo cual nos puede hacer un poco tardado más nuestro algoritmo. El siguiente punto es la identificación de las entradas y de las salidas, que es un punto fundamental y es un parteaguas para nuestro algoritmo. Y el punto número 3 es la diseñación de nuestro gráfico, ya puede ser mediante un diagrama de flujo o un pseudocódigo, que particularmente se hace más en un diagrama de flujo porque es un poco más entendible. El diagrama de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Bueno, el diagrama de flujo representa la esquematización gráfica de un algoritmo y muestra gráficamente los pasos o procesos a seguir para alcanzar la solución de un problema. Esto quiere decir que un diagrama de flujo es empleado para la representación de actividades o procesos mediante figuras geométricas. Se les llama diagramas de flujos porque los símbolos a utilizar son conectados mediante flechas, que estas mismas indican los procesos a seguir para que esto sea más entendible. Las características de un diagrama de flujo son las siguientes. En primer lugar, un diagrama de flujo siempre debe de contar con un inicio y un final. Por otro lado, todas las líneas utilizadas para indicar la dirección del flujo deben de ser rectas, verticales u horizontales. También, todas las líneas utilizadas para indicar la dirección de un flujo del diagrama deben de estar conectadas. La conexión debe de ser mediante un símbolo que exprese alguna lectura o puede darle fin al diagrama. Por otro lado, también es una forma sencilla de representar y de manipular. Facilita el paso del programa hacia la programación y también podemos hacer algún proceso
en el que nosotros pueda ser más entendible. Esos son los símbolos utilizados para realizar un diagrama de flujo. En primer lugar tenemos inicio, fin. Estos son de sumamente importancia, ya que el inicio y fin dan el inicio y la terminación de un diagrama de flujo. Por otro lado tenemos entrada y salida. La entrada-salida representa la lectura de datos en la entrada y la terminación de datos en la salida. Contamos con lo que es el proceso. El proceso nos indica las acciones o actividades a realizar para obtener un resultado. Contamos también con lo que es la decisión. La decisión representa las comparaciones de dos o más valores que contenga el algoritmo. Los conectores. Estos son utilizados para conectar el diagrama en páginas diferentes. También tenemos lo que son los documentos. Los documentos son utilizados para mostrar el diagrama o el resultado, en este caso, en la pantalla. Líneas de flujo. Las líneas de flujo expresan la dirección o seguimiento hacia donde se dirige el diagrama. Por otro lado, tenemos la pantalla. La pantalla se utiliza para expresar el módulo de un problema. Estructura secuencial. La estructura secuencial es aquella acción que sigue otra secuencia. Las tareas que suceden de tal modo que la salida de una introducción hacia la entrada siguiente y así sucesivamente hasta llegar al fin de su proceso. Un ejemplo que mostraría una estructura secuencial es que la estructura secuencial tiene la entrada y la salida. Su presentación se muestra en 2.2, por lo tanto, debe de obtener entre dos puntos. Para obtener esto se debe de aplicar una fórmula. Al aplicar la fórmula, el diagrama de flujo y el código se muestra en 2.5 y 2.3 repetitivamente. Estructura selectiva. La estructura selectiva se utiliza para tomar decisiones lógicas. Se les llama también estructura de decisión o alternativas. La estructura se evalúa una condición y una función del resultado de la misma. Se realiza una u otra opción. Las condiciones se especifican expresando lógicas. La representación de una estructura se hace con palabras sí, entonces, si no, en inglés, o en cuanto a la representación del diagrama de flujo. También la estructura selectiva o alternativas pueden ser simples, dobles o múltiples. Un ejemplo de una estructura alternativa simple sí, entonces ejecuta una acción y determina cuando se cumple una condición. La selección sí, entonces evalúa la condición y si la condición es verdadera, entonces ejecuta la acción. Si la condición es falsa, entonces no hace nada la representación gráfica de la estructura condicional simple. Alternativa doble. La alternativa doble normalmente se necesitará una estructura que permita elegir entre dos opciones o alternativas posibles, en función del cumplimiento de una condición determinada. Un ejemplo sería que si la condición es verdadera, entonces se ejecuta a la acción 1, y si la condición es falsa, entonces se ejecuta a la acción 2. La estructura de decisión múltiple evaluará una expresión que tomará valores distintos. Según lo que se elija en una condición, se realizará una de las acciones, o lo que es igual. El flujo del algoritmo seguirá un determinado camino mediante una representación gráfica de la estructura de decisión múltiple, como se muestra en esta imagen. La estructura repetitiva repite una secuencia de instrucciones o un número determinado de veces. Se denomina bucle o lazo. Se nombra al hecho de repetir la ejecución de una secuencia de acciones. Existen tres tipos de estructuras repetitivas: mientras, repetir, desde. Estructura repetitiva mientras es aquella en que en el cuerpo se repite mientras se cumple una condición determinada. Por ejemplo, cuando se ejecuta una instrucción mientras, la primera cosa que sucede es que se evaluará la condición. Si la condición es falsa, ninguna acción es ejecutada y el programa prosigue en la siguiente instrucción. Si la expresión es verdadera, entonces se ejecuta al cuerpo de acción. Después se evaluará nuevamente la condición.
Este proceso se repite mientras la condición sea verdadera. Para repetir, existen muchas situaciones en las que se ejecuta al menos una vez antes de comprobar la condición de repetición. Por ejemplo, en la estructura mientras si el valor de la expresión es inicialmente falso, el cuerpo del bucle no se ejecutará. Por ello, se necesitan otros tipos de estructuras repetitivas. La estructura repetir se ejecuta hasta que se cumpla una condición determinada que se comprobará al final del bucle. Estructura desde. La estructura desde es el número de veces que se desean ejecutar las acciones. Por ejemplo, en estos casos el número de interacciones es fijo. Se debe de usar la estructura desde cuando se ejecutan acciones hacia un número específico de veces en modo automático. Controla el número de interacciones o pasos a través del cuerpo, utilizando pseudocódigos o cualquier tipo de estructuras. Se pueden escribir de diferentes formas o utilizando diferentes códigos. Los operadores son los elementos que nos ayudan a realizar diferentes operaciones, y estas operaciones a su vez nos ayudan a realizar una acción. Existen tres tipos. Los aritméticos son los símbolos que utilizamos para la realización de operaciones matemáticas, entre los que destacan la suma, la resta, la multiplicación, la división y el módulo. El orden correcto para operarlos es de izquierda a derecha, empezando con los paréntesis y corchetes, seguidos de las potenciaciones, de ahí las multiplicaciones y las divisiones, y por último las sumas y las restas. Relacionales. Estos establecen una unión mediante la comparación de datos similares. Los tipos de operadores son mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, diferente e igual. Tomando siempre en cuenta que un valor de igualdad declara el valor y 2 hace la comparación. Lógicos. Estos operadores se relacionan con los relacionales y están compuestos a partir de condiciones simples. Estos valores dan como resultado un valor verdadero o falso, si es que se cumple la condición. Los operadores son y o and. Para que y sea verdadero, los valores tienen que ser ambos verdaderos. De lo contrario, si uno es falso, este dará un resultado falso. U or. Para que este sea verdadero, cualquiera de los dos puede ser verdadero. Not o no. Este devuelve el valor a su inversa. Si es verdadero, dará falso. Y si es falso, dará verdadero. El propósito de un programa es convertir datos en resultados funcionales. Estos datos están guardados en la memoria principal o en la memoria secundaria de forma temporal o permanente. Los datos se operan a través del uso de variables, por lo que una variable se puede definir como un área de memoria que funciona para almacenar distintos tipos de información de acuerdo a las necesidades del programador. Cuando los algoritmos se pasan a un lenguaje de programación y se ejecuta el programa elaborado, cada una de las variables originará que se reserve una determinada área de memoria. Dos de las características de las variables son el tamaño de memoria que ocupa un modo de representación interna y un conjunto de operadores y procesos determinados que se le pueden aplicar a la variable. Por ejemplo, si son de tipo lógico, se aplican operadores lógicos, pero si las variables son numéricas, se aplican operadores de cálculo numérico. Existen variables de diferentes tipos. En la mayoría de los lenguajes de programación se encuentran las variables simples, que son adecuadas para los tipos básicos como datos enteros, flotantes, caracteres y lógicos. Variables compuestas. La definición de este tipo de variable depende de la sintaxis del lenguaje de programación y su poder semántico, y los arreglos de variables de tipo simple o tipo compuesto sirven para guardar una sucesión de valores del tipo indicado. Los acumuladores. Estos son el total de un conjunto de datos, y a medida que se suman distintos valores, estos se suman al total. Si se restan, ya no se estarían restando individualmente, sino en un conjunto. Tengo un total de 500 pares de zapatos. Los diferentes valores que conforman el acumulador son 300 tenis, 100 zapatillas y 100 botas. Si se vendieron 50 tenis, el acumulador dará un total de 450.
Los contadores son variables cuyo valor se incrementa o decrementa en cantidades constantes cada vez que ocurre cierta acción. En otras palabras, cuenta el número de veces que se ha cumplido una acción. Se utilizan en las estructuras repetitivas con el propósito de contar acciones internas del bucle. Con los contadores se debe realizar una operación de inicialización y, posteriormente, las sucesivas de incremento o decremento del contador.